Razones trigonométricas. Bueno, las razones trigonométricas, que son estas que están acá, se cumplen solo para triángulos rectángulos. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de los tres ángulos del triángulo sí o sí debe ser recto, o sea, de 90 grados. Recuerden que cuando hay un cuadradito así, indica que este ángulo que está acá es de 90 grados. Bueno, para ver qué razón uso, lo que debo visualizar siempre es quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Eso siempre va a variar, depende del ángulo que yo tome. Por ejemplo, si yo tomo este ángulo, alfa, el cateto opuesto es el lado que está enfrente al ángulo. O sea, el cateto opuesto sería este lado que está acá. En cambio, el cateto adyacente es el que lo está tocando. Pero ustedes me podrían decir, puede ser este o este. Pero ¿qué pasa? La hipotenusa es siempre el lado más largo y si no me doy cuenta, es siempre el que está enfrente al ángulo de 90. Entonces, una vez que tengo la hipotenusa y tengo el cateto opuesto, ya puedo decir cuál sería el cateto adyacente. Bien, ¿cómo vamos a hacer para hallar un valor? En los ejemplos, yo lo que hago es le pongo la X a lo que yo quiero averiguar. En este caso, quiero averiguar el lado que está acá. Bien, ¿qué es lo que recomiendo hacer siempre para ver cuál de las tres razones uso? Es poner todos los datos y ver qué es lo que yo tengo. Bueno, ángulo. ¿Tengo un ángulo? Sí, tengo el ángulo de 20 grados. Hipotenusa. ¿Tengo la hipotenusa? Recuerden que la hipotenusa era el que estaba al frente del ángulo de 90. En este caso es 12 centímetros. Bien, ¿tengo el cateto opuesto? El cateto opuesto era el que estaba enfrente al ángulo que yo tengo. En este caso no tengo cateto opuesto. Y el cateto adyacente sería X. Bien, siempre de todos los datos hay uno que no voy a tener. Entonces, ahora miro ángulo, hipotenusa y cateto adyacente. ¿Cuál de los tres puedo usar? ¿El seno? No, porque tiene cateto opuesto y yo no lo tengo. Sí o sí tiene que tener los tres. Entonces, el coseno tiene ángulo, tiene cateto adyacente y tiene hipotenusa. Entonces voy a usar para el primer ejemplo el coseno. ¿Cómo se usa? Bueno, se pone coseno de donde tengo el ángulo, yo voy a poner 20 grados. Es igual. Cateto adyacente, yo voy a poner X sobre la hipotenusa y yo voy a poner 12 centímetros. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Esto deben recurrir a la calculadora. Pueden tener calculadora científica en su casa. Si no, se pueden descargar la que yo les envié o algunos lo pueden hacer con el teléfono. ¿Cómo sería esto? Esto se puede hacer de muchas maneras. Una es despejando la X, como el 2 se está dividiendo, pasa multiplicando y hago X es igual a, voy a la calculadora, 12 por coseno, en la calculadora son estas, sin, cos y tan, coseno de 20 grados. Pongo igual y me da 11,27. Recuerden que como es un lado, da en centímetros. Otra manera que pueden usar para resolverla es ponerle un 1 abajo y hacerla como proporción. ¿Se acuerda la proporción que vimos anteriormente que se hacía cruzado? O sea, coseno de 20 por 12 y en este caso dividido 1. Bien, vamos al segundo ejemplo. Vuelvo a lo mismo. ¿Tengo ángulo? Sí, tengo ángulo y es 48 grados. ¿Tengo la hipotenusa? La hipotenusa, recuerden que es el que está al frente del ángulo de 90, no la tengo. Cateto opuesto, sí, es 7 centímetros y cateto adyacente sería X. Vuelvo. Una vez que tengo los datos, me fijo cuál usar.
El seno no, porque no tiene la hipotenusa. El coseno no, porque no tengo hipotenusa. La tangente. Vuelvo a lo mismo. Tangente de, en el ángulo pongo 48 grados, es igual a cateto opuesto, pongo 7 sobre x. Bueno, y en este caso les vuelvo a repetir lo mismo. Pueden despejar, pasan la x de dividiendo multiplicando y traen el tangente dividiendo, o pueden hacer proporción, que era 1 por 7 dividido tangente de 48. Lo que yo hago es entonces, a ver si lo pueden visualizar, bueno, lo apoyo, a ver, 7 dividido tangente de 48. Ahí me da 6,3 centímetros. Bueno, y ahí termina el ejercicio. Recuerden, al 48 yo no le puse grados. Si le hubiera puesto grados, este es el botón de grados, ¿ven? Da exactamente lo mismo.